Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre el coronavirus, toda la situación económica mundial, y decíamos con Waldo Jiménez que en este último bloque lo que vamos a hablar es de qué se puede hacer en El Salvador, porque los diferentes países mencionábamos que están tomando medidas, bajando tasas de interés, por ejemplo, Estados Unidos, y todo el tema de tasas de interés en el mundo que mencionaba también Waldo. Y el otro tema es qué se puede hacer en materia de gasto público, porque en Estados Unidos veíamos, Waldo, que se le aprobó al presidente Trump $7.5 billones para atender la crisis del coronavirus también, ¿verdad? Pero en la medida que podemos pensar que el crecimiento de la economía salvadoreña va a ser menor del 2%, para no ser alarmista, no entrar en pánico, pero digamos que va a ser menor del 2% por esto, ¿qué es lo que se recomendaría, digamos, que se pueda hacer? Mira, hay que tener un poco más de información sobre qué son las medidas que de manera concreta nos ayudarán a contener la expansión del coronavirus. Yo quizá primero lo que quiero decir es que en la oficina ANEP tiene delegados que han participado en estos años anteriores en una comisión que ahora tiene que ver con mitigación de desastres y que ha tenido diferentes nombres en los gobiernos anteriores. Y en esta comisión es donde finalmente se toma la decisión. Las diferentes entidades públicas solicitan asignación de fondos y esta comisión es la que decide y autoriza esa emisión especial de fondos. O sea, sería como una comisión de emergencia nacional, digamos. Sí, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tiene que ver con mitigación. Existe esa comisión. Entonces, lo que ha sucedido en el pasado y que hemos sido testigos es que los diferentes... entonces, esta comisión y esos fondos asignados tienen autorización, dada la emergencia nacional, de realizar el proceso de compras públicas de manera expedita, sin necesariamente cumplir todos los requisitos y todo el proceso de licitación que exige la ALACAP. Entonces, lo que hemos visto en el pasado es que las diferentes entidades públicas llegan a esta comisión a pedir que sus proyectos normales, ¿verdad?, construir escuelas, construir hospitales, comprar uniformes, etcétera, sean tratados de manera en relación con la emergencia. Entonces, por supuesto, quienes han estado ahí por parte del sector privado no han estado de acuerdo, han manifestado su opinión en contra de este tipo de acciones, porque es una manera de burlar la legislación nuestra, aprovechándose de una emergencia, y que pareciera que el gobierno está tratando la emergencia, pero en verdad no está tratando la emergencia. Son recursos normales asignados en el presupuesto. Entonces eso primero lo advertimos de manera previa, porque es que se oponen a los recursos extraordinarios para el coronavirus y son recursos de normal ejecución que no tendrían por qué tener un tratamiento especial. Luego, lo que nos parece más relevante son los gastos que podrían suceder tanto en educación como en salud. Hemos estado en comunicación con funcionarios del gobierno que nos han manifestado que están trabajando en un plan para que en el caso que hubiera necesidad de suspender clases, los alumnos pudieran trabajar desde sus casas y no suspender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sin duda tendrá algún costo, ¿verdad?, porque el material habrá que imprimirlo y ese costo deberá ser explícito y ese costo lo deberá asumir el país, porque es una manera de continuar, de buscar mantener la normalidad en medio de una situación que no sería normal. Y luego están todas las medidas preventivas en el tema de salud, que como decíamos hace un momento, Luis, tampoco hay que, si tenemos un sistema de salud que por la historia es deficiente, pues hay que concentrar a los enfermos de coronavirus, muy parecido a como lo hizo China, en un lugar especial. Y eso también identificar costos. Pero a pesar de la emergencia, tampoco estamos como para
suponer que hay suficiente dinero para atender emergencias. Me llamó la atención lo que decía del Hospital del Seguro Social en San Miguel. Sí. Que esa podría ser una posibilidad en vista de que no está siendo utilizado todavía. Decía que había un litigio. Sí, es que parece que lo terminaron de construir hace unos meses y yo recuerdo esta semana leímos que, o sea, no, se me ha hecho presente el hospital porque leí una noticia esta semana que decía que había un litigio. No terminé de leer la noticia, ¿verdad? Entonces, pero que era un hospital nuevo que no ha sido entregado al Seguro Social. Pues podrían los diputados aprobar porque mientras hay un litigio hay un problema, ¿verdad? Claro. Entonces no puede simplemente pasar encima del litigio. Necesita una acción especial para que el lugar pueda ser utilizado de manera transitiva. Y seguramente así habrán algunas 2 o 3 instalaciones sanitarias más que podremos utilizar para no meter a los enfermos de coronavirus dentro del sistema hospitalario normal y que nos va a causar más problemas que beneficios. Sí, porque lo que yo creo que queda claro después de lo que estamos viendo y el rápido avance de la enfermedad en todos los países del mundo que ha llegado, es que no es un tema de si va a llegar a El Salvador o no, sino cuándo y cómo, ¿verdad? Con qué virulencia, ¿verdad? Entonces, creo que el prever eso, ¿verdad? El poder pensar a dónde internar a un grupo significativo de personas, si fuera el caso, ¿verdad? Podría ser un paso importante, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, ahora que estaban hablando de este regreso al viaje que tenía este colegio bilingüe para Europa, y decía, y si se van los niños y hay que traerlos y hay que ponerlos en cuarentena, ¿a dónde van a ir 76 niños a cuarentena? Claro. No están enfermos, estamos realizando una acción preventiva, porque de lo que he mencionado antes es de enfermos ya mostrados de coronavirus que necesitan ser tratados en unidades de cuidados intermedios, en unidades de cuidados intensivos. Son pacientes que pueden morir, digamos, no van a ser, serán pocos, pero igual son vidas humanas que hay que cuidar. Entonces, pero también desde el gobierno, desde la política pública, y esto quizá tendrá un menor costo, es posible trabajar junto con las empresas telefónicas, a quienes se les ha asignado recientemente nuevo espectro, para facilitar y agilizar que este nuevo espectro esté en funcionamiento. No sé, seguramente habrá que comprar equipos y estos equipos tienen que pasar por el trámite de aduanas, a saber si esos equipos los vende China y no pueden venir, pero quizás los vende un país alternativo y en un país alternativo es más caro. Pues veamos cómo es el tratamiento de los impuestos de este tipo de equipo para que no salga más caro. O Corea del Sur, que también produce, que tampoco podría exportarlo. ¿Entiendes? Pero de lo que se trata es de no esperar que la enfermedad se continúe propagando. Hay que buscar mercados de tal forma que una vez llegue la enfermedad al país, la velocidad del Internet sea de tal calidad que sea posible realizar trabajo deslocalizado. Esa va a ser sin duda una acción importantísima que puede realizar el gobierno y que seguramente el costo que tendrá en términos fiscales no será significativa. Entonces hay una serie de acciones que pueden realizarse sin que necesariamente haya costo fiscal o que se necesiten cuantiosos recursos de los que seguramente el país ahora no dispone, porque la recaudación de impuestos este año va a ser menor que lo proyectado de manera natural, y la cuota de endeudamiento y un préstamo tampoco se otorga de la noche a la mañana, ¿verdad? Si hubiera una crisis, aunque no fuera El Salvador, que es cualquier otro país del mundo, y fuera Italia, digamos, de una envergadura bien significativa, eso hace que mucha gente no pueda generar ingresos, ¿verdad? Y si no puede generar ingresos porque tiene que estar en cuarentena, porque tiene que estar en una situación complicada, eso implicaría que no puede pagar, por ejemplo, préstamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que como hay que comenzar a pensar, ¿verdad?, hasta dónde puede llegar una situación. Obviamente, todos esperamos que no suceda mayor cosa en el país, ¿verdad? Pero si llegara a ocurrir, ¿cuáles son las alternativas de solución, verdad? Pero, por ejemplo, lo que tú mencionas, lo que ha hecho Italia es una especie de moratoria, digamos. O sea, las empresas no es que se les perdonó la deuda, no es que el gobierno les va a pagar la deuda durante un año, claro, ¿verdad? Es que simplemente el crédito se traslada
era un crédito para 5 años, que llevaba 4 años de vigencia, pues ahora va a tener 1 año más 4, ¿verdad? Hay que cuidar el dinero porque somos un país con recursos limitados. Ya la información pública de los últimos años nos indica que además han habido políticos que se han robado ese dinero, y el dinero debe utilizarse y debe priorizarse. Entonces, no por la excusa de una emergencia pongamos a gastar dinero. Me voy a meter en otro tema, pero el tema de secuestros, en el que ANEP se vio involucrado hace 20 años y hace 15 años, que se fue súper exitoso, que el 95% de los casos de secuestro se llevaron a juicio y los acusados fueron encontrados culpables. ¿Qué quiere decir que se involucró ANEP? Que ANEP, a eso quiero llegar. Entonces, ANEP creó un fondo, y a ese fondo diferentes empresarios aportaban dinero, y el programa duró 10 años, y en total el gasto durante los 10 años fue de $2.8 millones. O sea, estás hablando de $280,000, $300,000 al año. No estamos hablando de cantidades enormes de dinero, tanto que el presidente Funes tuvo reunión con los empresarios que estaban involucrados en este tema, y cuando supo que el fondo era tan pequeño se desilusionó y dijo: denme el dinero a mí, yo voy a continuar con el programa, cosa que no se hizo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál fue la gracia del programa? El nivel de coordinación. Estaban coordinadas todas las entidades que estaban involucradas en la temática: fiscalía, cárceles, policía, el sistema judicial. Todos estaban coordinados, y de manera coordinada se trabajó, y el dinero, aunque fue muy poco, $300,000 al año, tuvo un éxito y un impacto impresionante en el combate al secuestro. Pues muchas de las cosas que se pueden hacer de manera preventiva para contener el coronavirus, sobre todo en educación y salud, serán medidas que no necesiten cuantiosos recursos. Solo se trata de coordinar. Esa va a ser el mejor éxito, es que trabajemos juntos para detener el avance de la enfermedad. Ahora, démosle la vuelta a esto. Está la prevención, ¿verdad? Está el combate en sí de la situación. Ahora, en la medida que China va a dejar de producir, ¿verdad? O ha dejado de producir una gran cantidad de cosas, en el mundo va a haber un replanteamiento, comenzando por Estados Unidos, y es: ¿hasta dónde debemos de producir todo internamente? ¿Hasta dónde debemos de mantenernos integrados en una cadena que se inicia en China, ¿verdad? Y lo otro es, y si necesitamos comprar a otros países, ¿por qué no diversificamos? Entonces, El Salvador, estando cerca de Estados Unidos, y no tiene que pasar 30 días en un barco para llegar a Estados Unidos, sino que son 5 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para aprovechar esta oportunidad? Mira, sin duda, diversificar es gratis, ¿verdad? Poner las apuestas en varios lugares no tiene un costo. Y por lo que sea, muchos de las empresas o de las cadenas de producción se han concentrado en China y en Asia. Y ahora hay consecuencias, porque haber concentrado sí significa un riesgo, y se está viviendo ese riesgo. Entonces, las oportunidades económicas para El Salvador están en 2 momentos. Primero, en el corto plazo, que va a tener relación con la capacidad ociosa que tengan las diferentes fábricas y empresas en El Salvador, ¿verdad? Si están ocupadas al 70%, al 50%, tiene un espacio y un margen en aquellos productos que producimos, que pueden ser textiles, que pueden ser calzado, que pueden ser maquilar prendas de vestir, ¿verdad? Los productos que más tradicionalmente producimos en el país. El tema de alimentos ya toma más tiempo, ya no es el corto plazo, sino que ya está asociado a los ciclos agrícolas. Entonces, en el corto plazo podríamos aprovechar las oportunidades y abastecer
la deficiencia que tenga Estados Unidos siempre y cuando tengamos la materia prima. ¿Verdad? Cosa que no es natural pensar que... O sea que, ¿en dónde podríamos tener más ventaja? En aquellos productos donde, por ejemplo, si aquí mismo se produce la tela, ¿verdad? Entonces, aquí mismo se produce la prenda. Por cierto, el petróleo de la OPEP, hablando de telas, pensé en telas sintéticas. La OPEP no logró esta semana ponerse de acuerdo con otros países productores para bajar la producción, y el precio del petróleo desde principios de año hasta esta semana ha caído alrededor del 20% el precio, lo cual de alguna forma también es una ayuda para la economía del país, que es importador neto de petróleo. Entonces eso va a ser en el corto plazo, Luis, y en el mediano plazo va a depender de cómo se replanteen y cómo nosotros, quizá los diferentes sectores productivos, puedan a sus clientes ofrecerles que un porcentaje de la producción se pueda quedar acá, y eso significaría sí oportunidad de ampliar nuestra capacidad instalada de empresas, de industria, de techo industrial, para atender este mercado. México está más cerca de Estados Unidos, pero nosotros estamos en la misma zona, digamos, en la misma región, y hasta el momento el presidente de la República y el gobierno de El Salvador tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, y sobre eso hay que montarse para lograr atraer esas inversiones que van a buscar deslocalizarse de China y localizarse en la región. Y ahí viene la importancia de mantener una estabilidad en el país, ¿verdad? Generar confianza, porque van a venir todas estas oportunidades y van a tener que ver hacia México, hacia Centroamérica, y los países que les ofrezcan un mejor ambiente de negocios pueden ser aquellos que se vean más beneficiados. Sí, por eso es tan importante cuidar la democracia, ¿verdad? Porque las consecuencias solo las vemos cuando perdemos lo que nos ha costado tantos años construir. Yo creo que tenemos una amenaza, digamos, mundial, ¿verdad? Tenemos, por el otro lado, una oportunidad que se presenta también, que es válida. Ahora, lo importante aquí, y está la otra propuesta también de Hausmann, ¿verdad?, de trabajar con Hausmann, es ¿qué hacemos? O sea, ¿nos quedamos de brazos cruzados esperando que todo suceda? ¿O actuamos? ¿Verdad? Y si actuamos, ¿cómo lo hacemos coordinadamente? Sector privado, trabajadores, gobierno, el resto de órganos de Estado, ¿verdad?, para que juntos empujemos estas oportunidades. Sí, es un tiempo, lo que tú dices es el ideal, es un tiempo también difícil porque ya estamos en un año electoral. Los siguientes 12 meses ese tema va a ser recurrente, y sin duda el que el presidente no tenga una fracción legislativa propia, sino que tiene partidos que están cercanos, pero que son minoritarios, va a requerir un alto grado de madurez de los diferentes agentes políticos, ¿verdad? Porque ¿a quién le conviene que al país le vaya mal? Pues quizá en el corto plazo para ganar una elección, pero al final quienes perdemos somos todos. Y no se vale por conseguir un rédito electoral causarle un daño al país. Hay que diferenciar aquellos temas que son de nación, de país, que tienen resultados no solo en el corto plazo, sino que en el mediano plazo. Son acciones que hay que tomar, necesarias, que se debieron haber tomado hace 5 años y hace 8 años y hace 15 años, si tú quieras, y podemos buscarle la culpa y terminársele echando a Cristóbal Colón. Pero lo relevante es que ahora es un momento en el que si no actuamos con algún nivel de sensatez mínimo, vamos a tener consecuencias, porque además, Luis, en medio de todo esto nos viene una revolución que, a pesar del coronavirus, está sucediendo en el mundo alrededor de la inteligencia artificial y de la importancia que está teniendo China y Estados Unidos en atraer no solo los mejores talentos, sino los mayores, cada vez más capitales y capitales más atrevidos para provocar una transformación en la manera en que vivimos.
O sea, pronto también habrá una transformación en los mercados, en el mercado laboral, en el mercado de la energía eléctrica, en el Internet de las cosas. Y si no tomamos las decisiones correctas, vamos a pasar a ser países irrelevantes, donde no hay manera de producir riqueza. Pues gracias, Osvaldo. La verdad que esto nos deja claro que hay oportunidades siempre en toda crisis, ¿verdad? Y de que aprovechemos estas oportunidades, de que en realidad nos enfoquemos en esto, ¿verdad? Puede ser que logremos alcanzar un poco, ¿verdad?, todo lo que hemos estado retrasados en los tiempos anteriores, ¿verdad? Así que muchas gracias por habernos acompañado este día y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.